Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición, Educando a través de la historia colombiana. Soy Johan Andrés Pascual, anfitrión del municipio de San Vicente del Caguán, y hoy estoy listo para conectar nuestras prácticas diarias con las grandes fuerzas que han moldeado este país. Soy Ricardo Bustos García, su anfitrión. Un saludo fraterno desde el municipio de Tengo, en Cundinamarca. Andrés, hoy tenemos un tema que es la columna vertebral de nuestra identidad como docentes, administradores y agentes de cambio. Vamos a analizar la tríada histórica que define la educación en Colombia. No se trata solo de fechas, sino de fuerzas vivas que siguen operando en nuestras aulas y en nuestros territorios hasta el día de hoy. Así es, Ricardo. Para entender dónde estamos y hacia dónde vamos, debemos de mirar quién ha tenido el timón. Hoy nos concentraremos en lo que hemos llamado las tres fuerzas históricas que definen nuestro sistema educativo. Hablaremos de, en primer lugar, está la Iglesia, el rol que tiene y el manejo de la moral. En segundo lugar, encontraremos la política, cómo el Estado ha influenciado a través de retos y resoluciones el futuro de la educación. En tercer lugar, encontraremos la globalización, cómo la influencia de tendencias, tecnología y economía externa tienen de forma directa la parte educativa. Y para desmenuzar estas complejas fuerzas, hemos reunido un equipo de expertos, un efectivo mapa de la práctica educativa y social en Colombia, desde la costa atlántica hasta la Amazonía. Es un honor presentarlos. La primera invitada que nos está acompañando el día de hoy es Yadira Melo Quiroga. Es licenciada en básica primaria. En un segundo lugar, está con nosotros la colega Edny Gisette Vargas Castro, licenciada en educación básica con énfasis en humanidades e inglés. Andrés, ¿quién más nos va a estar acompañando en el día de hoy? Bueno, Ricardo, hoy nos visita Luisa Fernanda Vega Pacheco. Ella es licenciada en Biología y Química. También está Janer Barrio Macherna. Él es licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Increíble panel, ¿no? La historia no es estática y la educación colombiana ha sido un campo de batalla entre esos tres gigantes. Hoy vamos a debatir cuál de esas tres fuerzas tiene mayor peso en la configuración de la educación que vivimos actualmente. Pues sin más preámbulo, demos inicio a nuestro debate, cómo la influencia histórica e innegable de la Iglesia ha influenciado directamente en los procesos de la educación. La educación colombiana es un campo de batalla histórico donde la Iglesia, la política y las influencias externas han luchado por definir qué es educar. Se invita a reflexionar sobre cómo esta historia determina nuestra praxis pedagógica el día de hoy. La Iglesia como origen y poder en los siglos XVI al XVIII. Cuando pensamos en la educación superior en América Latina, es interesante ver cómo todo comenzó con la Iglesia durante estos siglos. Y quizás al hablar de la Iglesia nos imaginamos el ámbito religioso y espiritual. Sin embargo, no fue así, ya que la Iglesia desató un poder político y que también controló gran parte de la educación. En este contexto jugó un papel importante los dominicos y los jesuitas, quienes fundaron las primeras universidades como la Universidad Santo Tomás en Colombia y la Universidad de San Marcos en Perú. Pero estas instituciones no nacieron para educar a todos, sino de manera selectiva, para formar élites. Solo se podían formar sacerdotes, funcionarios coloniales, líderes religiosos y quienes estaban destinados a mantener el orden establecido. Así que, aunque hoy vemos las universidades como un espacio abierto de inclusión más que una oportunidad para todos, su historia nos lleva a recordar que nació como una herramienta de poder, control y formación de una clase dirigente alineada con los intereses religiosos y coloniales. Y entender esto nos ayuda a reflexionar sobre cómo ha evolucionado y lo que aún falta por transformar. En este debate histórico que estamos teniendo en este podcast, nos surge un interrogante muy importante, el cual dice:
¿Sigue nuestra educación priorizando la moral sobre el pensamiento crítico en el siglo XXI? A lo cual la respuesta es sí. Nuestra educación en gran medida aún sigue priorizando la moral en la educación de nuestro país, poniendo en riesgo la formación de estudiantes con pensamiento crítico y analítico en nuestra actualidad. Es aquí donde precisamente nosotros como maestros nuevos jugamos un papel fundamental, con nuevas alternativas de enseñanza, teniendo un objetivo muy claro de brindar un aprendizaje desde el saber ser y el ser, para así construir estudiantes capaces de cuestionarse y analizar objetivamente, capaces de formar sujetos con capacidad de desarrollar un proyecto de vida para contribuir a la transformación social de sus contextos. Luego de haber contestado esta pregunta, les dejo la siguiente reflexión que surge a través de esa pregunta. Y dice, en el siglo XXI, la urgencia de dejar de colonizar mentes y cuerpos. En el siglo XXI, la urgencia es dejar de colonizar mentes y cuerpos con imposiciones y en su lugar cultivar una conciencia crítica y una moralidad autónoma que sean herramientas de resistencia contra las desigualdades contemporáneas. La moral debe ser un fruto de la crítica. La educación como arma política. A lo largo del tiempo, la enseñanza ha servido como un medio para validar el dominio político de aquellos que tienen el control. Sin embargo, la educación también representa un camino hacia la libertad. Paulo Freire, en su obra Pedagogía del oprimido, discute cómo la educación puede ser la clave para la liberación de las personas, que proviene de las clases desfavorecidas con la meta de convertir el aprendizaje en un instrumento que fomente el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la construcción de una nueva nación. La educación política necesita que los ciudadanos posean un cierto grado de información y actitudes adecuadas, considerando fundamental que exista una apropiación cultural y un fuerte sentido de solidaridad y preocupación por el bien común. Este debe ser el objetivo principal de la educación política dentro de la escuela. La escuela es el espacio donde el niño comprende su entorno y se convierte en un agente de cambio, reconociendo la importancia de la democracia y apoyando su fortalecimiento a través de iniciativas que fomenten la formación política y cívica de los ciudadanos. Con base a la siguiente pregunta, ¿el currículo de hoy responde a las necesidades del estudiante o a las ideologías políticas del gobierno de turno? Desde mi postura reflexiva, el currículo actual atiende de manera directa a las necesidades de los estudiantes, ya que éstas surgen a menudo dentro de las instituciones educativas, y más aún dentro de las aulas de clase. Sin embargo, la ideología política no debe aislarse de dichos requerimientos, ya que todo requerimiento de una institución educativa nace a partir de pensamientos ideológicos impuestos por cada gobierno. La ideología política es el puente que permite de manera directa actuar, mitigar y sobrellevar las necesidades que se presentan en los estudiantes. Por ende, sin la ideología política no existirían las hoy llamadas políticas educativas. Ahora bien, cada gobierno trae consigo un pensamiento propio ideológico que permiten de una u otra forma mejorar o en el peor de los casos desmejorar los procesos académicos en los colegios, ya que primordialmente siempre se apunta a la necesidad ideológica que se presente y seguidamente al desarrollo integral del estudiantado. En este orden de ideas, las ideologías políticas se deben adaptar y brindar una solución a la necesidad que se presente dentro de la educación y además en los estudiantes. Según Gerardo León Guerrero, lo más importante del currículo es que esté en sintonía con las demandas globales y que también debe formar personas con valores humanos y éticos. Por consiguiente, el currículo sí responde a las necesidades del estudiante, pero la ideología política del gobierno de turno debe por consiguiente responder a las necesidades de la educación en general. Y haciendo un recorderis que aunque la educación en América Latina comenzó como una herramienta de poder en manos de la Iglesia, con el tiempo ese modelo fue cambiando entre los siglos XX y XXI. Aquí empezamos a ver cómo otras influencias externas, como las europeas y norteamericanas, empezaron a influir en cómo se enseña y cómo se aprende. Y trajo consigo nuevas preguntas y críticas. Una de ellas, que este nuevo sistema educativo no responde a nuestra realidad social y cultural. Con el paso del tiempo surgieron críticas, interrogantes tales como: ¿realmente la educación está ayudando a cerrar brechas?
o si por el contrario sigue reproduciendo desigualdades y que muchas veces esta apunta más para obedecer que para pensar. Cabe resaltar que ha habido avances significativos como el hecho de que más personas puedan tener acceso a la educación superior. Sin embargo, no deja de lado que hay mucho por mejorar. Hoy por hoy hablamos de una educación crítica, que forme a personas conscientes, capaces de entender y transformar su entorno, que puedan ser partícipes de una sociedad despierta. Y seguimos en nuestro debate histórico de la educación en Colombia. Hoy nos dirigimos hacia el municipio de Cáceres, Antioquia, donde actualmente laboro como docente en una institución educativa rural que enfrenta diversas problemáticas. Pero es ahí donde podemos hablar de equilibrio o de una formación para la competitividad global. Pues la competitividad global no es un fin, es un derecho que todos necesitamos para así poder alcanzar una equidad y una justicia social concreta. ¿Y cómo se logra esto? Se logra a través de cerrar esas brechas sociales que existen en nuestra educación, ya que las escuelas rurales presentan una serie de deficiencias en cuanto al servicio educativo. Pero sabemos que es un gran reto de nosotros como docentes darles lo mejor a nuestros educandos para que ellos puedan transformar su vida en un proyecto de vida sostenible y que puedan contribuir a sus contextos desde esa educación, que es el motor para cerrar todas esas brechas. Muchas gracias. Bueno, y para sintetizar la reunión del día de hoy, podemos decir que la educación colombiana es un campo de batalla histórico donde la iglesia, la política y las influencias externas, como la globalización, han luchado por definir qué es educar. Este camino por la historia nos orienta sobre cómo fue cada época de la educación en Colombia, en las cuales cada una de las tres fuerzas, la iglesia, la política y la globalización, aportaron de manera positiva o negativa en la educación colombiana, llegando a establecer parámetros, reglas o normas para la praxis de nuestros días y también para nuestros entornos educativos. Recordemos que el maestro debe ser un agente de cambio. Brindamos nuestro más sincero agradecimiento a nuestros invitados y a mi compañero Andrés por permitir compartir y conocer los puntos de vista de cada uno de ustedes. Recordemos un poco sobre la Ley 115 de 1994. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social, que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes que tiene, el cual señala la regulación en el servicio público de la educación, que tiene una función en los intereses de los individuos, familia y de la sociedad, donde está fundamentada con la Constitución Política del 91 como derecho a la educación. Por otro lado, resalta la libertad en los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. En el artículo 67 se define que la prestación de la educación en todos sus niveles deben de estar orientados a niños, jóvenes, en edad escolar o adultos sin excepción alguna. Por esta razón, con la Ley 115 se busca promover espacios de participación en los diferentes entornos o contextos, permitiéndole aportar en el aprendizaje de sus estudiantes.